En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hoy es un día especial para nuestra comunidad parroquial. La Eucaristía es una acción de gracias a Dios, una acción de gracias por todas y cada una de las cosas que el Señor nos regala cada día. Esta tarde queremos darle la enhorabuena a don Fernando Enrique Ramón Casas, obispo auxiliar elegido por el Papa Francisco el pasado 6 de noviembre para servir a la diócesis de Valencia. Estamos reunidos aquí en el Santuari de la Mare de Déu de la Salud para acompañar a Fernando y junto a él pedirle a la Mare de Déu, a la Moreneta, que le dé la salud para llevar a cabo esta nueva misión. Iniciamos esta celebración de acción de gracias. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, dando gracias al Señor por todos los dones que de Él recibimos, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa te glorificamos, te damos gracias.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, Redentor mío. Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios.
Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto, escribiéndotelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo y devolviéndoselo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos sacerdotes, don Luis Ramón, nuestro párroco, don Cristian, párroco de la comunidad cristiana de San Ramón y San Vicente, también de nuestro pueblo, don Luis Ramón también es párroco de San Francisco de Paula, que no se nos olvide. Don Oliván estará diciendo misa en San Francisco, no puede compartir la Eucaristía con nosotros.
también don Aquilino, hermano e hijo de este pueblo como yo, y don Juan Manuel Gallén también, de aquí de Chiribella, que sabéis que está en altura y que es canónigo de la Catedral de Segorbe. Un gozo poder compartir la Eucaristía con vosotros, también con Vicente, nuestro diácono, junto con José Segura. Chiribella tiene 2 diáconos, es afortunada en esto. Saludo también pues a toda la comunidad cristiana de la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, de este santuario tan querido por nosotros, a mi familia, aquí presente, mis sobrinas un poco serias, son risueñas, pero ahora están serias, a la señora alcaldesa, a los miembros de la corporación municipal, a tantos amigos que descubro entre el público, todos en realidad, ¿no? Porque nos conocemos desde tanto tiempo, ¿no? Y tantas historias hemos vivido juntos y tantas personas que nos han precedido en el camino de la fe, que ya no están con nosotros, pero esta tarde los hacemos aquí presentes. Y no quiero nombrar a nadie, ni siquiera a mi padre, porque son tantos que padres, abuelos, personas significativas de esta comunidad que ya no están con nosotros, pero que seguro que esta tarde pues en el cielo también hay fiesta, ¿no? Cuando pensaba que deciros en esta primera misa como obispo, quisiera manifestar la belleza de la Iglesia. Hemos escuchado una lectura preciosa, la segunda lectura, en la que San Pablo nos hablaba de la Iglesia como cuerpo, como un cuerpo en el que todos estamos siempre unidos y que no podemos vivir al margen de los demás. Cuando en el cuerpo pues uno de los miembros sufre todo el cuerpo. Cuando un miembro está enfermo es como si lo estuviera todo el cuerpo. Y cuando todo el cuerpo vive el gozo, pues todos los miembros de ese cuerpo participan en él. Nuestra Iglesia es un cuerpo en el que Cristo es la cabeza y los demás somos pues cada uno de nosotros, según la función que la Iglesia nos ha confiado, somos parte de ese cuerpo. Yo actualmente pues ocupo el lugar de los obispos, ¿no? Que son los que de alguna manera también hacen presente a Jesucristo en cada iglesia y particularmente a los apóstoles como sucesores de ellos. Pero todos unidos somos los que tenemos que seguir al Señor. Esa unidad del cuerpo es fundamental. Solos no podemos nada, no somos nadie. Y por eso es un motivo de gozo pues participar en esta asamblea, donde hay jóvenes, niños, personas más mayores, sacerdotes, diáconos, un obispo. Estamos toda la Iglesia de alguna manera representada aquí. Y este domingo la Iglesia lo dedica especialmente a la palabra de Dios. El tercer domingo del tiempo litúrgico ordinario, el Papa Francisco, creo que era ya 4 o 5 años, decidió dedicarlo a la palabra de Dios. Y por eso es importante, ¿no?, que nos demos cuenta de lo que la palabra de Dios es en nuestra vida. Lo hemos escuchado en la primera lectura, como Esdras, una vez el pueblo había vuelto del exilio de Babilonia, se reunieron para hacer una lectura pública de la palabra de Dios, del libro de la ley, y todos lloraban de alegría de poder escuchar la palabra de Dios y vivían el gozo. El sacerdote les decía: id, comed buenas tajadas, disfrutad y dad gracias a Dios por haber escuchado esta palabra, ¿no? La palabra de Dios es para nosotros fundamental, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, somos servidores de la palabra. Nuestra tarea es anunciar, proclamar, predicar esta palabra. Y yo quisiera decir que la palabra fundamentalmente nos aporta 3 cosas, muchas más,
pero yo esta tarde quiero subrayar estas tres. La primera es que la palabra de Dios es alimento para nuestra vida de fe. Nuestra fe, como nuestra vida, necesita alimentarse y se alimenta fundamentalmente de la palabra y de los sacramentos. Son como sus dos fuentes de las que se nutre y en las que se va fortaleciendo, ¿no? Por eso hemos de leer la palabra y hemos de procurar hacerla nuestra, que sea como un alimento que nos va ayudando a creer más y mejor. Ojalá, pues cada día esa palabra nos ayude y nos dé fuerzas para seguir al Señor. La segunda imagen que creo que también nos ayuda a entender la palabra es la luz. Dice uno de los salmos: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Nuestra vida muchas veces es una vida oscura. A veces vivimos o pasamos por circunstancias en las que nos vemos envueltos en esa tiniebla, en esas sombras. Y la palabra de Dios es la que puede iluminarnos y mostrarnos el camino que hemos de seguir. Por eso también es importante que dejemos que esa palabra sea el faro, la luz que nos ilumina, que nos ayuda a tomar las decisiones correctas, que nos ayuda a que esa luz llegue hasta los rincones más recónditos de nuestro interior y nos haga, pues a veces, descubrir, pues esas, como en nuestras casas, a veces el polvo o la suciedad, o a veces los trastos se acumulan en rincones que quedan fuera de nuestra vista, y cuando encendemos la luz lo vemos y lo limpiamos, lo aseamos, ¿no? Pues la palabra de Dios también nos ayuda a purificarnos interiormente, a eliminar todo lo que no nos deja vivir como verdaderos hijos de Dios. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es nuestro descanso. Lo hemos escuchado. La palabra de Dios tiene que ser una fuente inagotable de paz, de descanso, darnos la seguridad de que Dios nos ama. Y por eso podemos vivir con gozo, podemos vivir tranquilos. Nada tiene que quitarnos esa paz y esa alegría profundas. La palabra de Dios es la seguridad de que Dios nos ama y nos acoge en su seno. Y por eso, pues también leer cada día la palabra nos ayuda, pues, a descansar en ella, a dejarnos sostener por ella. Ojalá hagamos de la palabra nuestro auténtico alimento, nuestra auténtica luz y nuestro verdadero reposo. Porque eso es lo que hizo Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, pues como esta tarde he venido yo aquí, a Chiribella, donde me he criado, donde nací prácticamente, aunque nací en Valencia, pero pues ya mis padres estaban aquí en Chiribella y desde mi infancia he vivido aquí siempre, hasta que me marché al seminario. Jesús fue a Nazaret y su homilía fue muy breve, no como está siendo la mía, que ya se va alargando, voy a ir acabando. Jesús solamente leyó un texto del profeta Isaías que hablaba del Mesías, de la función que tenía el Mesías, de dar la libertad a los presos, la vista a los ciegos, de anunciar el Evangelio a los pobres. Y cuando Jesús acabó de leer ese texto, dijo: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Porque la palabra de Dios se cumple siempre. Hoy se cumple la palabra que hemos pronunciado, que hemos proclamado. Porque el Señor cumple su palabra, cumple siempre sus promesas. Pues vamos a darle gracias en esta Eucaristía
y vamos a pedirle que nos ayude a vivir como verdaderos hermanos, sintiendo esa comunión que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que el pueblo de Dios, que somos todos nosotros, queremos vivir esa unión en la que todos estemos al servicio de todos. San Agustín, que fue un gran santo y un gran obispo, tiene muchos libros escritos y muchas palabras, pero en una de ellas nos dice: con vosotros cristiano, para vosotros obispo. ¿Qué quiere decir? Un obispo es un creyente junto con los creyentes, no es más ni menos. Me alegro de compartir la fe con vosotros, de sentirme un miembro más de la Iglesia, de esta parroquia, de mi pueblo, Chirivella. Pero para vosotros soy obispo porque la Iglesia me ha confiado este ministerio, y eso significa pues que estoy a vuestro servicio, que quiero entregar la vida y entregarla más para poder estar siempre al servicio del pueblo de Dios y al servicio de este pueblo que es mi pueblo de Chirivella. Pues os pido que recéis para que pueda llevar adelante este ministerio. Yo también rezaré cada día por vosotros, por estas parroquias de Chirivella, y cualquier servicio que pueda prestar a las parroquias o a cada uno de vosotros, que sepáis que ese es mi deseo y así asumo este ministerio. Que así sea. Confesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Es el Dios que nos habla y también el Dios que nos escucha. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre Francisco, para que sea ante el mundo el verdadero anuncio de la salvación de Cristo. Roguemos al Señor. Por la unidad de los cristianos de cualquier denominación, para que los pastores de las iglesias y comunidades cristianas sean testigos de la unión con Cristo y logren estrechar los lazos de unión entre sus fieles. Roguemos al Señor. Por nuestro obispo Enrique y sus obispos auxiliares Arturo y Fernando, por todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas y vocaciones religiosas, para que, con tesón, animen y fomenten el Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los gobiernos de las naciones, para que siempre trabajen por la paz en el mundo. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos, en especial por nuestros familiares que están disfrutando de la dicha del Señor.
Roguemos al Señor. Por nuestras comunidades parroquiales y todos nosotros, para que unidos podamos llevar a cabo el anuncio del Evangelio y crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que movido por la súplica de su madre, remedió la falta de vino en las bodas de Caná. A él la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te ofrecemos estas velas expresando nuestra luz. Tú eres la luz del mundo. Que esta luz nos alumbre a seguirte siempre en el camino y que esta llama permanezca siempre encendida en nuestros corazones para que esta luz sea fuente de nuestra esperanza. Te ofrecemos esta campana, logotipo e insignia de nuestra comunidad. Ella protegió y facilitó el hallazgo de la Mare de Déu, símbolo de su llamada a la Eucaristía, ahora entregada a nuestro obispo auxiliar para que su sonido prevalezca en el anuncio del Evangelio. Señor, te ofrecemos este pan y este vino que en la mesa del altar se convertirán en pan de vida y bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique, y sus obispos auxiliares, Arturo y Fernando, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Salud, su esposo San José, San Ramón, San Vicente Ferrer, San Francisco de Paula, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, llenos de alegría porque somos hermanos, podemos vivir la fraternidad. Digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonábamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cristiano hermano. Esa por la
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Querido don Fernando, enhorabuena. Le damos las gracias por venir al santuario, a su segunda casa, en esta misa de acción de gracias por su nombramiento de obispo auxiliar. Todos los aquí presentes también tenemos un segundo hogar, la iglesia donde nos reunimos cada domingo para compartir el Día del Señor celebrando la Eucaristía. Es un orgullo para nuestras comunidades parroquiales el tener un obispo de nuestro pueblo de Chirivella. Estamos seguros de que con la ayuda de la Mare de Déu de la Salud, su ministerio llegará a buen término. Tenga bien seguro que lo tenemos presente y rezamos por usted, para que ella le proteja y le dé salud para llevarlo a cabo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentaros un momento. La acción de gracias que voy a dirigir es muy corta. En primer lugar, darle gracias a Dios por el sacramento del orden, por esta vocación que en este caso hemos recibido los sacerdotes. Hoy de manera muy especial agradecer el ministerio del sacramento del orden sacerdotal en Fernando, hijo de este pueblo, cercano, tan de nosotros, tan de aquí. Pero también agradecer al Señor su ministerio episcopal. Los sacerdotes sabemos que ser obispo no es fácil. Yo creo que por eso alguno dice que no, cuando le nombra el Papa, que se puede decir que no. Por eso sabemos que dentro de la dificultad y dentro de todo lo que supone el cooperar con el obispo, a quien la comunidad cristiana hoy envía también un cordial saludo, por favor, Fernando, hazlo llegar. Sabemos por demás pues que cooperar con el señor obispo, el arzobispo de la diócesis, pues no es fácil, son tareas difíciles que requieren no solamente esfuerzo, dinamismo, presencia, vocación y sobre todo también cercanía, sino que también exigen y necesitan de nuestras oraciones. Por eso, Fernando cuenta con nuestras oraciones, con la oración de esta comunidad parroquial, de Nuestra Señora de la Salud, y cuenta evidentemente también siempre con las puertas abiertas de esta, como decía la monición de entrada, o la monición final, tu segunda casa. Agradecer a los que nos acompañáis, siempre que convocamos para estas celebraciones que para nosotros son muy importantes. Ya sabemos que la celebración de la Eucaristía para el cristiano, para una comunidad cristiana, es lo más importante, es el momento de encuentro con el Señor, también de reencuentro con las personas. Agradecer a la máxima autoridad que también asiste cuando le invitamos a Paqui, la alcaldesa, a los miembros de la corporación, a los clavarios que hoy también habéis hecho acto de presencia, a las camareras y a toda la comunidad parroquial que ha estado presente y que evidentemente pues también participa del día a día de esta comunidad parroquial. A continuación hay un acto precioso, es tan importante como significativo. Don Fernando, nuestro obispo auxiliar, va a subir a la Virgen al camarín, acompañado por las camareras, y va a encomendar su ministerio a la Virgen, no solamente para que le dé salud, sino para que la Virgen, con ese amor de madre, esa ternura manifestada y sobre todo esa disponibilidad para escuchar la palabra, pueda iluminarle en este camino de su episcopado. Es un momento de singular importancia, que vamos a seguir sentaditos allí, contemplando a la imagen de la Virgen y rezando por nuestros obispos auxiliares, Fernando y Arturo. Luego, cuando bajemos del camarín, don Fernando, las camareras y yo, vamos a entonar el himno a la Virgen. Hoy es un día para cantarle con toda la fuerza a la Virgen, a nuestra patrona. Y seguidamente, antes de que don Fernando nos dirija unas palabras, vamos a darle también un pequeño momento a la alcaldesa,
que dirigirá unas palabras también para el obispo auxiliar. Nos quedamos entonces como estamos, nos preparamos para subir las camareras. Invitamos a Paqui. Bueno, excelentíssim, reverendíssim Fernando, és un honor com a alcaldessa d'este poble el que un fill de Xirivella mos brinde no sols a la comunitat cristiana sinó al poble de Xirivella una oportunitat com esta que serà única i crec que en el nostre poble no l'hem viscut mai. El ser alcaldessa d'este poble comporta obligacions i responsabilitats, però sé que és un gran honor el poder estar així en tots vosaltres i compartir no sols en tu este moment, mos queda molt més i des de l'Ajuntament hem volgut tindre un detall en tu que, si me permitixes, diu això. Excelentísimo y reverendísimo señor don Fernando, obispo auxiliar de Valencia,
el Ayuntamiento de Chirivella, en nombre de toda su ciudadanía, expresa su máximo sincero reconocimiento y orgullo por su nombramiento como obispo auxiliar de Valencia. Su trayectoria de entrega, vocación y servicio a la fe ha sido siempre un ejemplo de humildad y compromiso, valores que han dejado una huella profunda en nuestra localidad. Hoy, su nombramiento representa un hito en la historia de Chirivella, al convertirse en el primer vecino de nuestro municipio en alcanzar una responsabilidad eclesiástica de tan alta relevancia. Desde su pueblo natal le hacemos llegar nuestra más calurosa felicitación, convencidos de que llevará a Chirivella en su corazón y que su labor pastoral será fuente de inspiración y guía para todos. Enhorabuena, Fernando. Bueno, se me olvida dir-li a Fernando que crec que és ben merescut que el farem fill adoptiu d'este poble i quan tinguem ocasió li brindarem el nom d'algun carrer o alguna plaça que fem en este poble. Jo ara voldria també donar gràcies. En l'homilia estava dubtant si introduïa aquesta dimensió de l'acció de gràcies i al final no he volgut fer-ho i vull fer-ho ara. Vull donar gràcies al Senyor per esta comunitat cristiana de la parròquia de la Mare de Déu de la Salut, en la que sempre m'he sentit un fill més i sempre m'he estat acollits. Tots sabeu que Aquilino i jo som de la parròquia de Sant Francisco de Paula. Això no n'hi ha que negar-ho perquè és així, no anem a dir que no, no? Però don Antonio, el retor anterior, sempre ens deia que a mi me deia que era un trànsfuga, perquè me n'havia anat a Sant Francisco de Paula i vivia en la Salut, però antes vivíem en Doctor Fleming i érem de Sant Francisco de Paula. Bueno, tinc que dir que des de que sempre, no? Especialment quan uno ja és més jove i té més consciència de lo que fa, pues, quan ja vaig començar a ser membre de l'Orfeó del Círculo Instructiu Musical de Chirivella i veníem tots els anys a cantar la missa de descoberta, pues uno ja va començar a tindre un cert apego i un cert carinyo, a més de la Mare de Déu de la Salut, a esta parròquia. I quan entrarem al seminari, Aquilino i jo, pues a partir d'aquest moment ja érem seminaristes de Chirivella, de totes les parròquies, i veníem així en tota confiança i sempre ens sentíem ben acollits per don Fernando. M'ha ristat la missa i m'ha equivocat perquè m'ha despistat, perquè quan érem seminaristes, Aquilino i jo érem un poc revoltosos i don Fernando tenia així en la sacristia un mapa de tota Chirivella en unes banderetes de color verd, groc i roig. Quan n'hi havia un malalt posava una bandereta de color groc. Quan el malalt se posava bé, posava la bandereta de color verd. I si es moria, posava la bandereta de color roig. I Aquilino i jo veníem i canviàvem totes les banderetes de puesto i marejàvem. I agarràvem totes les banderetes roges i la posàvem en la parròquia de Sant Vicent, perquè allà estava don Julio Ciges i era totes les banderes roges allí, perquè ja sabeu com era don Julio. I m'ha vingut al cap. M'ha vingut al cap això i m'ha despistat un poc en la missa. No, vull donar les gràcies a aquesta comunitat cristiana, a tots els que la composeu, perquè sempre ens hem sentit, Aquilino i jo i tots, estimats, especialment per els retors. Vull que recordar-me en aquest moment de don Fernando, que sempre ens ha volgut tant i que en aquest moment també segur que ell està content de veure un fill d'este poble que ha sigut al que se li ha confiat este ministeri episcopal. També don Miguel Navarro, que no està present, este matí ha estat en ell en la catedral, m'ha dit que no podia vindre, però que estaria unit a nosaltres perquè tenia una conferència i no podia estar. Vull recordar-me també de tantes persones, no vaig anomenar-les, però especialment dels clavaris de la Mare de Déu de la Salut,
que sempre mon pare era clavari, sempre m'han considerat també i m'han acollit en la claveria i m'han volgut els clavaris del Cristo exactament igual. Les camareres, totes les associacions i institucions d'esta parròquia ens han acollit sempre i a mi m'han acollit i per això vull donar les gràcies a esta parròquia. I vull dir-vos que Xirivella està present en la meva vida, com no pot ser d'una altra manera, i està present també en el meu episcopat. No sé si heu tingut ocasió, si no faré el possible per fer-li arribar a don Luis Ramon una imatge de l'escut episcopal que he triat. L'escut episcopal és algo que cada bisbe tria i en l'escut posa el que és important per a ell. En el meu escut, en la part de dalt, estan les muralles de la ciutat de València, perquè és la ciutat de la que soc bisbe auxiliar, i damunt d'aquestes muralles està la paraula de Déu, la Bíblia, alfa i omega, el principi i el fi que representen a Jesucrist, que és el que coneguem per mig de la paraula de Déu com algo fonamental, com vos he dit en l'homilia. En la part inferior de l'escut, a la dreta està el Sant Calce, sobre un fons roig, perquè quan m'elegiren bisbe auxiliar, jo era canonge de la catedral i el Sant Calce és una relíquia valiosa per a nosaltres, els valencians, que sempre tenim present en la nostra catedral. I en la part de la dreta, de la part de l'esquerra, sobre un fons blau, està l'anagrama de Maria, que representa la importància que la Mare de Déu ha tingut sempre en la meva vida. Totes les Mares de Déu que he tingut ocasió de poder venerar en la meva fe pobra, però la Mare de Déu dels Desemparats, la Mare de Déu de la Salut, la Immaculada, la Puríssima en el seminari, aquest anagrama representa la importància de Maria. Però en la part de baix de l'escut, però se veu molt bé, en un angulet que n'hi ha, que es diu un faldó, n'hi ha una campana, perquè jo volia que estiguera present Xirivella i la Mare de Déu de la Salut en el meu escut. I quan tingueu ocasió de veure-lo, veureu una campana baix que representa la campana on la Mare de Déu de la Salut va estar amagada. I aquesta campana representa a la Mare de Déu de la Salut. Per això, on jo vaig i el meu escut, sempre estarà present la Mare de Déu. A ella li encomane este ministeri. Baix el seu man posa la meva vida i el meu servici eclesial i li demane que me protegisca i que m'acompanye com a bona mare que és i com fa en tots els fills de Xirivella. Anem a donar la bendició i vull dir que, a més d'agrair tota la vostra proximitat des del moment del meu nomenament i tot el carinyo que m'heu manifestat i tota la presència el dissabte dia 11 de gener en la catedral, també la parròquia de la Mare de Déu de la Salut m'ha regalat esta mitra que porte, que és de color blau i que representa la Mare de Déu, i sempre que celebre la festa de la Mare de Déu portaré esta mitra per recordar este regal que me feu. Demà tinc que celebrar en la Basílica de la Mare de Déu, la portaré també, sinó que si algú veu per la tele diu, aquesta mitra és de Xirivella, no és de... Moltes gràcies a tots per els vostres regals també, però sobretot per el vostre carinyo i per la vostra amistat. I anem a concluir donant la bendició i després crec que n'hi ha algo, un poco de... En el patronato hay algo para picar y no es un pico y una pala, o sea que podéis ir. Bueno, pues con todo el cariño voy a impartir esta bendición episcopal que hago extensiva a los que estáis aquí presentes, a vuestras familias, a vuestros seres queridos. Hago especialmente extensiva a nuestros difuntos, a los que ya no están con nosotros, pero siguen en nuestra memoria y en nuestro corazón. También a todos los enfermos y los mayores que no han podido venir, pero que están unidos siempre a esta parroquia.
y especialmente también a los que están siguiendo esta celebración por la retransmisión que se está haciendo por el canal de YouTube de la parroquia, que alguno la estará viendo, pues que también esta bendición llegue a todos. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Y ahora anem a cantar el himne a la Mare de Déu de la Salut. Reina per angel servir.